Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Es porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer en los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Saludos, queridos amigos que nos sintonizan, que se unen al enlace de Facebook, Instagram, a nuestro canal de YouTube. En esta hora queremos decirle que apreciamos mucho el que usted nos acompañe domingo a domingo. Y en esta hora queremos decir a toda nuestra congregación, a cada uno de nuestros hermanos, que los amamos mucho, que estamos cubriéndolos en oración y que esperamos en los enlaces que tengamos para las diferentes actividades, usted también nos acompañe, a más de estar también el día domingo. Que pueda usted asistir a las capacitaciones que estaremos anunciando que se darán, y también al culto de oración los días jueves. Queremos también en esta hora decirle que si usted desea acompañarnos, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Centenario se encuentra ubicada en la avenida 6 de Marzo y José Vicente Trujillo. Entonces acompáñenos sobre 6 de Marzo 4809. Es la dirección, allá en el sur, en el barrio del Centenario. Todos serán bienvenidos. Apreciamos mucho su enlace, su presencia. Gracias por acompañarnos domingo a domingo. El equipo pastoral, el cuerpo administrativo, se goza en saber que hay cada vez muchas más hermanos y hermanas, muchas más personas que nos acompañan, y en esta ocasión no será diferente. Tendremos una excelente sintonía porque queremos bendecir a nuestros hermanos y a quienes nos escuchan sin necesariamente ir a nuestro templo. Sin embargo, nos sintonizan para aprender la palabra de Dios. Por eso en esta hora permítame orar un minuto. Bendito Dios,
Gracias por honrarnos con tu presencia. Hemos convertido este medio de enlace a través de esta red social tan importante de Facebook. Hemos constituido un santuario donde tu palabra va a ser explicada, donde hay corazones pendientes de lo que tú tienes para decirnos en esta ocasión. Gracias, mi Dios. Inclina nuestros corazones a la obediencia de tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Que el Santo Espíritu de Dios, que inspiró la Escritura, ponga esas verdades trascendentales en nuestros corazones para que los pongamos por obra. Gracias, amados hermanos. Estamos seguros de que nuestro buen Dios estará con cada uno de nosotros en esta nueva semana. Que Dios nos bendiga y disfrutemos de este tiempo muy especial. Tenemos un pastor invitado muy especial. Estuvo con nosotros capacitándonos con el tema la fe y la esperanza. Un tema muy actual porque muchos pierden la esperanza. Muchos no tienen fe, pero vamos a aprender en esta mañana cómo la fe y la esperanza pueden ayudarnos para mejorar nuestra condición de vida. Bienvenidos. En el nombre del Señor Jesús les damos a todos la más cordial bienvenida. Un abrazo. Siempre estamos pendientes de ustedes. Bendiciones. Vamos a recordar a manera de introducción algunas cosas que hemos dicho en las 4 ocasiones anteriores, pero ya solamente para mencionarlas. Fe es lealtad a las creencias, certidumbres, certezas o convicciones. Eso es fe, y no quiero que olviden que esa definición nos permite a nosotros tomar la enseñanza de cada noche, ya sea acerca de la fe o ya sea acerca de la esperanza. Si fe es una creencia, entonces hay creencias limitantes y hay creencias potenciadoras. Eso es algo que debemos recordar. Nuestras creencias limitantes pueden llegar a anular a las creencias potenciadoras de Dios y su palabra. Por eso es importante que nosotros trabajemos en estas creencias limitantes y hagamos todo lo que corresponda para alcanzar una vida de fe práctica. Hemos dicho que la conducta humana es el resultado de las ideas y las creencias más arraigadas en nuestra mente, y esto no lo digo porque yo sea psicólogo, lo digo porque la palabra del Señor lo dice. La palabra de Dios explica la psicología del hombre, explica la importancia de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y la semana pasada dejamos a nuestro amigo Zacarías mudo y hablábamos de cuál sería el proceso que él tenía que comenzar para su transformación. Y dijimos que el proceso de su transformación tenía 3 pasos específicos: callar, obedecer y aprender. Estos son los elementos del proceso de transformación de nuestro amigo Zacarías. Hoy continuamos entonces, ya dejamos a Zacarías calladito, lo dejamos obedeciendo, se fue a ser su hijo, y vamos a avanzar con este proceso y con este propósito que tenemos el día de hoy. Cuando uno recibe una idea de Dios en su mente y en su corazón, la obediencia es el siguiente paso. A partir de obedecer, la fe se va afianzando y la esperanza se acrecienta. Cuando tú obedeces, afianzas la fe y te das cuenta que tu fe es firme y es fuerte. Y cuando tú obedeces, entonces la esperanza también comienza a crecer. La esperanza se acrecienta. Zacarías entonces entra en un proceso de transformación mental y espiritual. Y hoy vamos a decir 3 cosas importantes para los que están tomando nota, 3 cosas importantes en este proceso. Zacarías
aprendió tres cosas importantes que me parece que vamos a desarrollar. ¿Qué aprendió Zacarías? En primer lugar, aprendió que se debe seguir a la gente de fe. Se debe seguir a la gente de fe. Entonces, cuando Zacarías recibe el mensaje del ángel, Gabriel impacta positivamente a Zacarías. El mensaje, dijimos las semanas anteriores, venía de la boca de Dios mismo. Gabriel explica que viene directamente de la presencia de Dios y que fue Dios quien lo envió. Gabriel le resalta a Zacarías: yo soy Miguel, yo vivo con Dios. Yo estoy acostumbrado a dar esta clase de mensajes hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que yo conozco el actuar de Dios. Así es Dios y así se mueve Dios. No podemos descartar, mis hermanos, las palabras de alguien que ya ha caminado con Dios. No podemos descartar las palabras de alguien que ha hecho mucho más que nosotros. Y cuando nosotros nos predican la palabra de Dios, y cuando nosotros nos hablan, y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eso hace que nosotros, de muchas formas y de muchas maneras, logremos acrecentar nuestra fe. Entonces yo quiero animarlos para que hagamos lo que hizo Zacarías. Rodéese de esa clase de mensajeros. Bueno, Zacarías en realidad no lo escogió. Gabriel apareció en su vida, pero él decidió creer a esa palabra. Una vez se quedó mudo, evidentemente dijo: no, pues, ¿qué más señal voy a pedir? Me voy a obedecer. Yo quiero pedirle a usted que se rodee de grandes hombres de Dios. Siga esa clase de líderes. Obedecer esa clase de instrucciones de personas que están caminando en el mundo de lo sobrenatural es lo más inteligente, lo más sabio y lo más acertado que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Hay un texto en la palabra del Señor que me parece hermosísimo, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, el verso 20, que la Biblia explica y nos ayuda para que nosotros tengamos bendición y para que nos vaya bien en la vida. Y entonces la Biblia dice: cree en Jehová vuestro Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, a sus mensajeros, y seréis prosperados. Entonces, Zacarías aprendió la importancia de rodearse de gente de fe. Zacarías aprendió la importancia de escuchar a esa gente de fe. Tendremos seguridad, número 1, y número 2, tendremos prosperidad. ¿Y por qué vamos a tener seguridad? Porque vamos a afianzarnos en la fe. ¿Y por qué vamos a ser prosperados? Porque vamos a creer a la esperanza que Dios nos ha dado. Y entonces sabemos que nos va a ir bien, que vamos a ser prosperados en Dios a partir de creer a Dios y de creer a los mensajeros de Dios, a la gente que nos enseña, que nos ayuda en este proceso. El método de Dios es su palabra y un mensajero. Apunte esa frase bien importante, apúntela por allí. El método de Dios es su palabra y un mensajero. Nosotros que estamos tratando de hacer iglesia, y ese es nuestro trabajo principal, Pastor Walter, los pastores y quien le habla, pues nosotros tenemos que aprender de los que van adelante de nosotros, de los que han hecho grandes cosas para Dios, y tenemos que sentarnos a los pies de ellos. Y si logramos tener un hombre de Dios que ha hecho grandes cosas para Dios, lo menos que nosotros como pastores podemos hacer es sentarnos con ellos y preguntarles: ¿cómo lo has hecho? Y cuando ustedes tengan la posibilidad de hablar con un ministro de Dios, de hablar con un pastor, de hablar con una persona que tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho sobre su vida, que sabe de lo que habla, que conoce la palabra del Señor, pues no tenga miedo y más bien llévelo a almorzar, siéntese con él, invítele algo y pregunte. En segundo lugar, Zacarías aprendió algo que me parece que es muy importante y tiene que ver con la influencia de la familia. Zacarías estuvo callado durante unos 10 meses como mínimo, y fueron 10 meses de reflexión para abrir la mente a los designios divinos. Y note que ya ahora no vamos a hablar de los grandes hombres de fe. No vamos a hablar de leer en la Biblia los héroes de la fe que han hecho cosas extraordinarias. No, vamos a hablar en este momento de la influencia que tiene la familia en la vida de cada uno de nosotros. Y Zacarías era el sacerdote.
y era el sacerdote de Dios y estaba ministrando en el templo cuando recibió esta palabra, esta gran palabra de una criatura de fe como Gabriel. Pero ahora Dios lo devuelve a su casa y su familia, la familia de él, va a trabajar en la mente y en el corazón de él. Y en el pasaje que vamos a leer aparecen dos mujeres excepcionales para ayudarle a este hombre a que su fe creciera. Vamos a leer entonces los versos 24 al 45 de San Lucas capítulo 1, que nos van a servir para que nosotros lo utilicemos como plataforma de esta segunda lección que aprendió Zacarías. Después de aquellos días, concibió su mujer, su esposa Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, no Zacarías, sino Elizabeth. Ahora, en este momento, deja de ser el centro del texto bíblico, el sacerdote Zacarías, para comenzar a ser el centro nuestra amiga Elizabeth, la esposa de él. Y mire que esta es una mujer de fe. Dice que ella se recluyó en casa por 5 meses, los primeros 5 meses de su embarazo. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, esta mujer se metió con Dios, se recluyó en su casa con un propósito, dice, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta pequeña frase que se resalta de todo lo que pudo haber dicho Elizabeth, que se resalta en el pasaje, en el texto y en la escritura, se ve que guardaba la esperanza de que Dios le quitara esa afrenta entre los hombres, y es lo que más ella agradece. Y pues ya sabemos cómo son las mujeres. Las mujeres procuran mucho que este tema de la dignidad de la familia y de la importancia de la familia sea protegida, y esta mujer se preocupaba mucho por esto. Y aquí aparece una respuesta, queda embarazada y durante esos 5 meses se dedica a observar a Dios cómo quitó esa afrenta de él y a adorar a Dios en gratitud. Sin embargo, después de esos 5 meses, note cómo está ligada la escritura. Dios habla con Zacarías y luego aparece Elizabeth en escena, pero a Elizabeth el ángel Gabriel no le habló. Sin embargo, dice que al 6º mes del embarazo de Elizabeth, cuando ella ya salió de ese periodo de oración, de estudio de la palabra, de compartir con su esposo, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Segundo personaje que aparece en la vida de Zacarías, 4º personaje que aparece en nuestra historia general. Primero el ángel Gabriel, segundo Zacarías, tercero Elizabeth, y ahora aparece María, virgen, la Virgen María. El nombre de esa virgen era María, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de saludo o salutación sería esta. Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, la misma respuesta que Zacarías, pero el temor de ella era diferente. El temor era frente a la presencia del ángel, mientras que el temor de Zacarías, se llenó de temor, era porque pensaba que ya había llegado su hora. Dice, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, mire el mensaje, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sigamos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Lo mismo, mensaje a futuro. Lo que sucederá con este niño. Ya le habían dado un mensaje con Juan, y ahora Gabriel da un mensaje con Jesús. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? La misma pregunta de Zacarías. Ahora vamos a ver la diferencia. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mire que la respuesta a María fue diferente. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, aparece nuevamente en escena Elizabeth. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, mire la respuesta de María, diferente a la respuesta de nuestro amigo Zacarías: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Sigamos leyendo. En aquellos días, es decir, pasaron unos días, 3 días, 4 días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Se juntaron los 3, Zacarías, María y Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recuerde que María fue llena del Espíritu Santo para tener a Jesús, y estaba tan llena del Espíritu de Dios que cuando hablaba impartía esa unción, y la criatura, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su mamá. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, esto lo dijo ya bajo la influencia del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor o de parte del Señor. Muy bien, hasta aquí la lectura, luego vamos a seguir leyendo el texto. Zacarías, entonces, tuvo la bendita influencia de su esposa por más de 5 meses. Se percibe en este texto que Elizabeth era una mujer de fe y era una mujer que no había perdido la esperanza. Y ella comprendió inmediatamente que Dios estaba detrás de semejante milagro, y especialmente que Dios dignifica a la gente de fe. Y por eso es que esta mujer ha tomado la decisión de encerrarse durante 5 meses y hablar a su esposo y compartir con su esposo que Dios dignifica a la gente de fe. Una mujer piadosa, una mujer creyente, una mujer agradecida y renovada cada día en su esperanza. Zacarías no podía decir nada. Zacarías estaba en silencio y lo único que pudo hacer fue escuchar a su esposa, escuchar a su mujer. Esto es el hogar soñado para muchas mujeres, que su esposo no diga nada y que ella pueda hablar y hablar y hablar. Pero hablando en serio, Zacarías tuvo una influencia muy fuerte en el mensaje que su esposa compartía con él. Zacarías leía la palabra del Señor, su esposa le hablaba. Después, al final, cuando Zacarías comienza a hablar, la transformación que este hombre ha tenido es impresionante. Durante esos 10 meses de silencio, estuvo 5 meses, estuvo bajo la influencia de su esposa Elizabeth. Pero a los 6 meses de embarazo, dice el texto, de embarazo de Elizabeth, a los 6 meses, llega un refuerzo especial al hogar de Zacarías. Una virgen llamada María, prima pariente de Elizabeth. La influencia de la familia. De eso estamos hablando. Lo primero que aprendió Zacarías fue la influencia de la gente de fe sobre su vida, de los líderes, de los grandes hombres de Dios, de la gente que ha hecho grandes cosas para Dios. Del liderazgo espiritual y nuestros padres espirituales. Pero también la influencia que tiene la familia para ayudarnos a nosotros a acrecentar la fe, y que tu casa y tu familia sea como una cuna, sea como una hoguera, como un hogar donde la fe y la esperanza se anidan constantemente para ver los milagros de Dios. Nuestras familias son familias de fe y esperanza. Elizabeth era una mujer de Dios. Una mujer que ayudaba a que su esposo, el sacerdote, el ministro de Dios, que este hombre de Dios fuera acrecentado en su fe. Y Dios la usó a Elizabeth. Y Elizabeth hizo ese trabajo. Pero no solamente ellos. Ahora viene otra chica, una mujer muy chiquita, una niña,
¿Se imaginan ustedes la manera en que María hablaba del ángel Gabriel? ¿Se imaginan ustedes de la forma en que ella hablaba con Elizabeth de su aparición, la experiencia que tuvo con él, el mensaje tan increíble que le había entregado, del anuncio que también Elizabeth estaba encinta desde hacía 6 meses y ella le dijo, yo ya sabía que tú estabas embarazada, porque el ángel me dijo que tú estabas embarazada y tenías 6 meses y yo le creí al ángel y vine a acompañarte para tu parto, vine a acompañarte en este proceso. Las conversaciones, imagínense ustedes las conversaciones que tendrían Elizabeth con su prima María, unas conversaciones de fe. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo esto? Que en medio de esas conversaciones, Zacarías no podía intervenir, porque estaba mudo. Y bien que no intervenía, porque seguramente iría a defenderse y a decir, bueno, lo que pasa es que yo al comienzo no creí, pero después sí creí, etcétera. No, cállese, obedezca y aprenda. Zacarías, aprenda. ¿De quién tiene que aprender Zacarías? De su esposa. ¿De quién tiene que aprender Zacarías? De la prima de su esposa, de una niña. Zacarías nunca se dio por enterado de que el arcángel de parte del trono de Dios vino a visitarlo. Estaba preocupado por si se moría o quién sabe qué cosas. Mientras María hablaba de Gabriel, Zacarías pensaba en la manera tan sencilla que hubiera sido solamente creer y obedecer como esa niña lo hizo. Como esta niña creyó y obedeció. La pregunta de María, si usted la mira, se traduce en nuestras Biblias aparentemente igual. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero ella no está diciendo cómo será esto, como lo decía Zacarías, de no te lo puedo creer, no me cabe en la cabeza lo que me estás diciendo, sino que ella lo que decía es, ¿cómo será esto? Necesito las instrucciones. Ella estaba pidiendo instrucciones. Mientras Gabriel hablaba con Zacarías y le hablaba de su hijo, la profecía de su hijo, Zacarías le estaba diciendo, no es posible, ¿cómo será esto? Porque el cuerpo de mi esposa y el mío ya no sirven para la procreación. Eso fue, ustedes recuerdan que lo leímos las 2 semanas anteriores. Mientras que María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, pues yo ya sé a estas alturas del partido cómo es que se hacen los niños. Y espero tener un varón a mi lado para poder hacer un niño. Pero yo no conozco un varón y usted me está diciendo que yo voy a quedar embarazada. Deme las instrucciones. ¿A quién debo conseguir? ¿Con quién debo ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo? Mire la diferencia. Mientras una persona pregunta porque no está convencida, porque no tiene certeza, porque no tiene seguridad en la palabra que le están dando, la otra persona está tan convencida y tiene certeza de la palabra que está recibiendo que pide instrucciones. Porque el hombre y la mujer de fe piden instrucciones. El hombre y la mujer de poca fe pide señales. Me estoy explicando, ¿verdad que sí? Una niña de Dios que viene a su casa a enseñarle, que viene a su casa a ayudarle. Y Zacarías tuvo que dejarse enseñar por mujeres. Zacarías tuvo que dejarse enseñar por su esposa. Zacarías tuvo que dejarse enseñar por una niña que tenía más fe y que seguía instrucciones de una palabra de fe y esperanza, porque esa es la influencia de la familia. Cuando venga un hombre de Dios a mi casa, yo voy a permitir que él me enseñe. Cuando yo sepa que hay un pastor que me está enseñando la palabra, yo voy a dejar que el pastor me enseñe. Pero ¿y su mujer? ¿Sus hijos? ¿Sus hermanos? ¿Su familia? ¿Por qué no permitimos que nuestros padres o nuestras madres, en el caso de los jóvenes, nos enseñen la fe? Permita la influencia de su familia. Cállese, obedezca y aprenda. Hombre, usted puede ser el hombre de la casa, pero si su esposa es una mujer de Dios, póngale cuidado, póngale atención. Usted puede ser padre de un chico joven, pero si ese chico tiene una comunión con Dios y tiene una palabra de Dios para tu vida, recíbela.
Ten la humildad para recibirla, porque la influencia de la familia es muy fuerte cuando nuestra familia es de fe y de esperanza. Y en tercer lugar, vamos a mirar el ambiente de fe o de incredulidad colectiva. Tres cosas: líderes, segundo, la familia, y tercero, el ambiente. El ambiente de fe o el ambiente de incredulidad colectiva también influye en las creencias limitantes o potenciadoras. El ambiente en el que nosotros nos movemos, el contexto. Vamos a leer los textos desde el verso 56 al 67, pero a ti te queda la tarea de leer todo el capítulo, porque este es uno de los aspectos más interesantes de toda la narración del capítulo 1 de Lucas. Pero casi no ponemos atención a los siguientes versículos y quiero que por favor le ponga atención. Vamos a leer el verso 56 hasta el 67 de San Lucas, capítulo 1. Dice la palabra en el verso 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Entonces, miren ustedes. En primer lugar, el proceso de Zacarías solito con el ángel y solito con Dios. Luego, 5 meses más, influenciado por Elizabeth. Y luego 3 meses más, influenciado por María. Una vez el niño nace, María se va para su casa. Dice, se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron otros personajes aparecen en esta escena. Cuando oyeron los vecinos, número 1, los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Sigamos. Aconteció que al 8º día, cuando iba a ser circuncidado el niño, vinieron para hacerlo y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, porque la gente quiere hacer esas cosas y no entiendo por qué la gente se mete donde no les importa. Y entonces querían colocarle el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿y por qué? Porque la gente no comprende la palabra de fe, la gente no comprende la palabra de esperanza. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Después hablaríamos de por qué. Entonces preguntaron por señas a su padre. Ahora sí el papá es importante. ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Escuche, todos se maravillaron. Al momento terminó el proceso de nuestro amigo Zacarías. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Él aprendió a hablar lo que tenía que hablar. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y subraye lo que sigue. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó el sacerdote. El sacerdote incrédulo profetizó diciendo, y ahí aparece toda una profecía, pero no de su hijo, sino del Mesías. Para que usted mire la manera en que este hombre fue transformado. Y me gustaría que usted leyera los próximos versículos y que se lea todo el capítulo esta noche con una mente abierta a la fe, a la esperanza de Dios. Este es un aspecto impresionante porque estamos mirando un pueblo incrédulo, un pueblo muerto espiritualmente versus 2 mujeres y un sacerdote que creyendo y obedeciendo cambiaron todo un ambiente de incredulidad en un movimiento de fe y expectativa por el Mesías. Ya no por el nacimiento de su hijo, porque su hijo sería el medio de la aparición
del Mesías. Entonces, llegan a la vida de Zacarías primero Elizabeth, luego María. Llegan a la vida de Zacarías el ángel Gabriel. Y luego, cuando están ellos tres allí, y luego María sale a su casa y viene el momento de la presentación del niño, no sé si María estaría ahí, me imagino que sí. Viene la familia, vienen los vecinos, y luego habla de los moradores de las montañas de Judá. Todos, escúchame bien, todos impactados por un movimiento de fe y esperanza. ¿Me está siguiendo? Todos impactados por un movimiento de fe y esperanza. ¿Cómo se hace este movimiento? ¿Con quién inicia este proceso con quién inicia este proceso de fe y esperanza? El proceso comienza con Zacarías. Incrédulo, un sacerdote de Dios no creyente, como decíamos en las primeras enseñanzas, creyentes sin fe o creyentes sin esperanza. Un contrasentido, porque si soy creyente tengo que tener esperanza, pero a veces mi fe es muy pequeña y mi esperanza está difuminada. Entonces, el movimiento comienza aquí así. Comienza con Zacarías. Gabriel viene y habla con Zacarías. Zacarías no cree al comienzo, sin embargo obedece. Y va y obedece, y luego a ese movimiento de fe y esperanza se suma su esposa Elizabeth. Y Elizabeth le dice, Dios dignifica a la gente de fe y dignifica a la gente que pareciera loca porque tiene esperanza, y yo tenía esperanza de mi bebé y ya lo tengo. Y por 5 meses en adoración, en alabanza, en sacrificios de adoración para Dios, de gratitud por lo que ella tiene. Luego a los 6 meses aparece un tercer personaje, María. Y María es impactada por este movimiento de fe que se está iniciando con la aparición del Mesías, del que será el Mesías. Y ahora tenemos 3 personas, Zacarías, Elizabeth y María. Para el momento de la presentación de este niño, aparecen otros personajes incrédulos que vienen en un ambiente de incredulidad y están muertos espiritualmente. Y vienen a una fiesta social. Ellos no vienen a un acontecimiento de fe, de esperanza. Ellos no vienen a un tiempo de comunión con Dios. Ellos no saben que van a ser impactados por esta pareja preciosa y por el nacimiento de Juan. Y entonces vienen los vecinos y los parientes de Elizabeth también. Vecinos y parientes. Y mire cómo se está generando todo un ambiente especial. Cuando Zacarías habla y es lleno del Espíritu Santo y suelta una profecía extraordinaria que quiero que ustedes la lean en sus casas para que se deleiten en las palabras de un hombre que comenzó sin esperanza y que terminó levantando un movimiento de fe y esperanza para los vecinos y para los familiares de su esposa y para quizás algunos familiares de él. Pero luego dice la palabra del Señor que toda esta gente que asistió ese día a la presentación de Juan el Bautista se fueron por las montañas de Judá a predicar la palabra y a hablarle, y generaron un ambiente de fe y de esperanza para el nacimiento en 6 meses más de lo que sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están copiando la idea? ¿Qué es un movimiento entonces? Un movimiento es algo que surge pequeño, pero tiene la vitalidad para crecer. Apúntelo, por favor, en sus notas. Tiene la vitalidad para crecer, para reproducirse, para multiplicarse, hasta llegar a ser una avalancha. Y estoy utilizando la imagen del copo de nieve que se desprende de la punta de la montaña y luego se convierte en una poderosa avalancha que se hace sentir y que se lleva todo a su paso. El copito de nieve fue Zacarías. Dios trabaja con este hombre, tiene que dejarlo mudo para que aprenda.
Y luego a él se le suma Elizabeth, una mujer de fe. Luego se le suma María, llena del Espíritu Santo, trae esa unción a la vida de Elizabeth y de Juan, y cuando Zacarías abre su boca, el Espíritu Santo viene sobre él, y este hombre profetiza una palabra de Dios, una palabra de fe, y el hombre que antes estaba dudando y pidiendo señales, ahora se levanta como un hombre de Dios, con la unción y con la firmeza del hombre que sabe lo que está hablando y sabe lo que está haciendo. Y luego los parientes y los vecinos se llenan del Espíritu Santo de Dios y se van por las montañas de este sector a predicar y a decirles: viene el Mesías. Juan el Bautista nació de una pareja que nadie podría creerlo, y nació porque viene detrás de él el Mesías. Es el tiempo del Mesías para nosotros. Nunca, mis hermanos, subestime los comienzos difíciles, los comienzos que parecen ser insignificantes, los comienzos pequeños. Si tienes una palabra, si otros lo han logrado, si hay líderes sobre tu vida, si eres constante en tu caminar, pronto estaremos frente a una bendición extraordinaria que se convertirá en un mover de Dios al que muchos se quieren adherir. Pero tú sabes que estuviste desde el comienzo. Como cuando comenzó Centenario, como cuando comenzó la iglesia, que eran unos pocos. Y hubo alguien que le creyó a Dios y ahí ha permanecido, y la iglesia ha venido creciendo y ha pasado por diferentes circunstancias. Ahora han pasado por tiempos muy difíciles en que algunas personas han salido de la iglesia, en que otros han viajado a otros lugares, etcétera. Y son momentos muy difíciles donde la gente a veces no se quiere quedar. Pero yo les animo, mis hermanos, a que si generamos un movimiento de fe y esperanza, cuando impactemos la ciudad, cuando impactemos el país, cuando su pastor comience a ir a las naciones a contar cómo lo hicieron y qué fue lo que hicieron, entonces, mis hermanos, una de las cosas hermosas que podemos tener es que en todo ese movimiento nosotros estuvimos ahí, desde el comienzo, apoyando, ayudando, sacando adelante, creyendo, aguantando, esperando, callando, obedeciendo y aprendiendo. ¿Cómo están, queridos amiguitos de la Iglesia Alianza Centenario? Queremos compartir con ustedes en esta mañana la historia de las 5 cajitas, y pues los animamos a que ustedes cojan un cuaderno, apunten los versículos bíblicos que se dicen y también qué se usó hoy, qué vamos a usar para compartir la clase dominical, ¿no? En esta mañana. Y cada que nos reunamos, pues ustedes apuntan ahí su versículo, los materiales que usamos, y cuando ya nos volvamos a encontrar en nuestra iglesia, pues ahí vamos a ver cuántos de ustedes tienen bien anotados los temas, los versículos bíblicos, y vamos a darles un premio para que ustedes pues puedan disfrutar, aparte de las enseñanzas de cada domingo, pues puedan disfrutar de un obsequio para ustedes, ¿no? Y también los animo a que todo lo que ustedes vayan escuchando y viendo en este tiempo, pues lo puedan compartir con sus amiguitos y puedan, cuando ya podamos ir a nuestra iglesia, también invitarlos a la iglesia, ¿no? Y pues nos gozaremos ahí. Mientras tanto, pues apunten, tomen nota de todo, y ya les vuelvo a repetir, cuando nos volvamos a ver, premiaremos a aquellos que tengan todas y cada una de las lecciones que vamos a ver. Dios los bendiga y prepárense para la historia de las 5 cajitas que está aquí: la dorada, la oscura, la roja, la blanca y la verde, ¿no? Tienen una historia muy, muy bonita para ustedes, y que la compartan con su familia, con sus amiguitos. Dios los bendiga. Bueno, como les habíamos dicho, aquí están las 5 cajitas que hoy visita, y cada cajita tiene algo que contarnos, algo que tú y yo vamos a aprender. ¿De qué color es esta cajita? Espero que tú la veas. Es una cajita que brilla bastante, que brilla mucho y que es efectivamente dorada. ¿Cuántas cosas has visto tú que son doradas? Seguramente anillos, pulseras, aretes.
Son dorados porque son de oro, de un metal precioso y muy valioso. Pero ¿sabías tú que esta cajita nos viene a decir que en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice que hay una ciudad donde su calle, la calle principal, es como el oro, así brilla como esto. Y dice que esa ciudad todo es brillante, todo es hermoso. Además dice que en esa ciudad no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedad alguna. Y más adelante en tu Biblia lo puedes leer en el versículo 19 de Apocalipsis 21. Dice que esa ciudad tiene las paredes de la ciudad son de joyas, de perlas, son de esmeraldas, de zafiro. Todo es muy valioso y todo luz, todo resplandor, todo es brillante, ¿no? Y esa ciudad la está preparando Dios para ti, para mí, para todos aquellos que quieran estar con Él. Y es un hermoso lugar. Y ese lugar se llama cielo. La cajita nos dice que ese hermoso lugar es el cielo. Y ahí vive, exactamente, ahí vive Dios. Pero, Dios dice que ha preparado ese hermoso lugar para nosotros, pero hay una cosa que no puede entrar en ese hermoso lugar, donde todo es alegría, donde todo es paz, donde todo brilla, porque está Dios ahí. ¿Y sabes qué? La cajita oscura nos va a decir qué es aquello que no puede entrar en ese hermoso lugar. Y mira lo que dice, que lo que no puede entrar en ese hermoso lugar es el pecado. Y ahora, ¿qué es el pecado? Me vas a preguntar tú. Bueno, el pecado es todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has hecho y has dicho y que no le agrada al Señor. ¿Qué cosas hemos dicho, hemos pensado y hemos hecho que no le agrada al Señor? Bueno, hemos mentido, a veces cogerse algo que no es de nosotros, por más pequeño que sea, también no le agrada al Señor. El desobedecer a nuestros padres tampoco le agrada al Señor. El que usemos palabras que no son bien vistas, esas malas palabras que a veces usamos, también desagrada al Señor. El pelear con nuestros amiguitos, con nuestros hermanos, también desagrada al Señor. El desobedecer a los mayores desagrada a nuestro Dios. Todo eso es pecado. Y mira que todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, y todos eres tú y soy yo y somos todos, hemos pecado, dice ahí, por cuantos todos hemos pecado, están destituidos, están alejados, apartados, lejos de Dios. ¿Sabías que cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, entonces nos sentimos como está la cajita, muy triste? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no le agrada lo que hemos hecho y ahora sabemos que no podemos entonces con nuestro corazón lleno de pecado disfrutar de esa hermosa ciudad que Dios ha preparado para nosotros. Pero, como Dios nos ama tanto, sabes que Él preparó un plan. Y la cajita roja nos va a decir cuál es ese plan. El rojo nos recuerda la sangre, tiene que ver con la sangre de alguien. Mira lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo Jesús murió por nosotros. Sí, porque habíamos pecado. Y tú sí sabes que nuestro Señor Jesús, Él fue a la cruz, Jesús fue a la cruz. Y Él fue el plan de Dios, que Él viniera y muriera por nosotros, pagara por nuestros pecados, y de esa manera nosotros pudiéramos acudir a Él en busca de perdón y poder entrar y disfrutar de la hermosa ciudad que Dios ha preparado.
Entonces, tú sabes que en la cruz de Calvario Cristo fue crucificado. A él lo abofetearon, lo latiguearon, le pusieron una corona de espinas, fue clavado en la cruz por amor a nosotros. Ese fue el plan de Dios Padre, ¿verdad? Que Él pagara por nuestros pecados, y Jesús lo hizo con amor. Jesús lo hizo porque nos amaba. Dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado. Pero la maravillosa noticia que Él al tercer día resucitó y fue a vivir otra vez con su Padre Celestial en el cielo y nos está esperando en la hermosa ciudad. Pero Jesús también quiere vivir en otro lugar. Quiere vivir en tu corazón y en mi corazón. Pero para que Él pueda vivir en nuestros corazones, primero hay que limpiar. Si tú quieres que Jesús venga a la casita que tú tienes aquí, tienes que limpiar la casita. Y la cajita blanca nos dice cómo podemos nosotros preparar nuestro corazón para que el Señor Jesús entonces venga a vivir a nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Nada más tú tienes que aceptar el maravilloso regalo de la salvación. Este es el maravilloso regalo de la salvación. La cajita blanca nos dice que, como dice la Biblia en Juan 1, versículo 12, que podemos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice así: pero a todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Juan 1:12? Que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, entonces lo quieres recibir en tu corazón, ya preparas tu corazón, entonces Él viene a morar en tu corazón. Y solamente tienes que creerlo y decirlo. ¿Y sabes qué? Que si tú haces eso, Hebreos 13:5 dice: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuando tú lo recibes, cuando yo recibo a Jesús, Él nunca más nos deja, nunca más nos abandona, ¿verdad? Y Él está morando entonces en tu corazón y en mi corazón. Pero ahí no es suficiente. Ya recibes a Cristo y ahora viene la cajita verde que nos dice qué es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Qué cosas son de color verde? Por lo general, ¿qué son verdes? Las plantas, ¿verdad? Y una pequeña planta tú la coges, la siembras, empieza una cosita pequeña. ¿Qué haces? Le riegas agüita, le pones abono y va creciendo, creciendo, y muchas veces esas pequeñas plantitas se convierten en árboles. Y entonces tú, que ahora tienes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú lo único que tienes que hacer es crecer en Cristo Jesús. Mira, crecer como crecen las plantas. ¿Y cómo vas a crecer tú en Cristo Jesús? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, orando, yendo a la iglesia, yendo a tus clases, ¿verdad? En la iglesia, y entonces tú vas a crecer y vas a llegar a ser un hermoso árbol que da fruto, y mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces, si tú quieres crecer como la cajita verde, si quieres vivir en el cielo, ¿verdad? La cajita dorada nos habló de una hermosa ciudad que es el cielo donde vive Dios. Una ciudad donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, donde las calles son de oro, donde todo es luz, donde todo es hermoso. Pero que había una cosa que no iba a entrar en el cielo, en ese lugar preparado por Dios, y esa cosa era el pecado. Todas esas cosas que tú y yo pensamos, decimos o hacemos que no le agrada al Señor es el pecado. Y nuestro corazón se pone así muy oscuro, lleno de basura. Pero, como Dios nos ama tanto, entonces Él ideó un plan. ¿Cuál fue el plan? Enviar a su Hijo Jesús para que Él pagara por nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos a Jesús, entonces nuestro corazón se transforma en un corazón
blanco, hermoso, limpio, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y una vez que hemos recibido a Jesús, entonces somos como esas plantitas que tienen que leer la Biblia, tienen que orar, tienen que ir a la iglesia y crecemos como un hermoso árbol. Ahora, ¿quieres tú aceptar a Cristo? Porque tienes que hacer esa oración para que tu corazón, que estaba lleno de pecado, pueda ser un corazón blanco, limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Tienes que hacer una oración. Y yo quiero guiarte en esa oración. Ahí donde tú estás, quiero que tú cierres tus ojitos, que tú inclines tu cabecita un poquito, cierra tus ojitos y repite conmigo esta simple oración. ¿Ya? ¿Estás listos? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojitos y repite conmigo. Padre Celestial, dilo así duro. Padre Celestial, yo me siento muy mal porque he hecho cosas malas que a ti no te han agradado. Las he pensado, las he dicho, las he hecho. Y hoy yo te pido perdón, porque yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, que Él pagó por esas cosas malas que yo hice. Me arrepiento de corazón y le pido que hoy venga a vivir en mi corazón, que lo lave, que lo limpie y viva en mi corazón. Gracias por tu amor, gracias porque hoy acepto a Jesús como mi Salvador. Y te doy gracias por todo lo que tú has hecho y por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, querido amiguito, si tú hiciste esa oración, ahora solamente tienes que leer la palabra cuando ya nos encontremos en la iglesia, ir a las clases en la iglesia, y entonces vas a crecer y vas a ser un árbol fuerte, grande como este. Y Señor Jesús te dice que estará contigo para toda la vida, que Él nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Nos volvemos a ver entonces la próxima vez. Dios te bendiga y comparte esto con tus papás, con tus amigos, con todas aquellas personas con las cuales tú puedas conversar. Dios te bendiga. Que estar a tus